Hermanos, hermanas, no hace mucho más que una semana, nosotros aquí arriba, primera vez que lo veíamos, y la impresión que tenemos es que los hemos conocido de hace mucho tiempo. Y hemos estado aquí poco más que una semana. Esa es la obra del Señor, manifestando una unión que ya existe en Cristo. Los hermanos no me lo dijeron, tampoco me lo pidieron, pero creo que lo que voy a decir está en el corazón de todos ellos. Somos muy agradecidos al Señor en primer lugar, por la oportunidad y por el privilegio. Y también muy agradecidos a todos ustedes por su cariño, cuidado, aliento y tantas cosas que hemos recibido de ustedes en estos días. Puede no parecer a ustedes verdad, pero es verdad. Creo que nosotros hemos recibido más que ustedes. Gloria al Señor. Amén. Buenas noches. Los hermanos tienen una sorpresa para mí que yo no la sabía. Me dijeron, me vino acá de Luis, muy curioso, hermano. Dice, ¿estás listo para hablar mañana? Digo, traducción, perfecto. Comparte si yo corro atrás como siempre. Ahí me dicen, tú ves, Señor. Bueno, ¿qué decir? Bueno, podía intentar lo que hizo Gonzalo, ¿no? Empezar en Génesis, ir hasta Apocalipsis, pero seguramente me iba a perder por ahí de Ezequiel. Pero al considerar esto, creo que tengo que ser fiel a la carga que el Señor ha dado a mis hermanos. Entonces, con la ayuda del Señor, quiero tocar en algunos puntos prácticos del asunto de llevar la cruz. Puntos que para mí han y aún son de ayuda. Y quizás sean de ayuda a algunos de ustedes. Vamos a leer 2 versículos y oraremos al Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, Evangelio de Juan, en el capítulo 19, los versículos 17 y 18. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en el medio. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Señor, no tenemos palabras para expresar gratitud a ti, pero tú conoces todas las cosas y queremos descansar en tu bondad y pedirte ayuda una vez más. Gracias porque eres inesgotable. Gracias por toda la ayuda de tu Santo Espíritu, al cual nos sometemos ahora con alegría y tranquilos de que tú eres el único digno de hablar y de enseñar. Habla, Señor, con nosotros una vez más. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a mencionar rápidamente quizás 4 cosas, 4 puntos. Y creo que los podemos dividir en 2 puntos que podemos llamar poco negativos y 2 puntos poco más positivos, lo que concerne a la cuestión esta de llevar la cruz. El primer punto que quiero mencionar es que, y lo menciono por lo siguiente, porque es fácil después, y casi digo natural, de nuestra carne, después de oír lo que hemos oído durante estos días, salir de un extremo e irnos a otro extremo. Quizás el primer extremo era aquel extremo en que huíamos de la cruz. Y ahora hemos escuchado tanto sobre llevar la cruz y nos vamos al otro extremo y queremos hacer hasta lo que es imposible, que es crucificarnos a nosotros mismos. Y eso no es posible.
Entonces, el primer punto que quiero observar con ustedes es que tenemos que llevar nuestra cruz, y esa palabra es algo que apunta en dirección de una actividad. No es pasivo, es activo. Llevamos nuestra cruz, aceptamos las situaciones, aceptamos la voluntad de Dios, pero fíjese, el Señor no se crucificó a sí mismo, así como el Señor tampoco se resucitó a sí mismo. ¿Qué dice este versículo? Versículo 18. Y allí le crucificaron. No dice que allí Él se crucificó. Leamos en Hechos. Hechos capítulo 2. En este texto, Pedro estaba mirando hacia atrás, intentando explicar lo que había ocurrido, casi como una interpretación para aquellos que le preguntaban, bueno, ¿y ahora qué haremos? Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pare ahí un poquito. Dios está por detrás. La voluntad, el deseo, el propósito nace con Dios. Él tenía todo arreglado. Así fue con el Señor Jesús. Así es con nosotros también. Pero, ¿cómo que eso fue ejecutado, realizado, cumplido? Continuemos leyendo. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Entonces, aunque la voluntad sea de Dios y el propósito sea de Dios, de alguna manera Él organiza circunstancias, levanta personas, levanta cosas para ejecutar esa obra de crucificación, crucificándole. El Señor no se crucificó a sí mismo. Nosotros no podemos crucificarnos a nosotros mismos. Entonces, cuidado que no salgamos de un extremo y nos vayamos al otro. Nos vayamos a un extremo que nosotros no podemos realizar. Quiero usar una ilustración que un amado hermano siempre usa y nos ayuda mucho. Y dice, si usted intenta crucificarse a sí mismo, imagínese, toma el martillo en una mano, los clavos en otra, y decide empezar por los pies. Muy bien, no sé cuánto, yo no tengo mucha fuerza para soportar el dolor. Las hermanas son más fuertes, pero así aún todo es muy difícil. Pero se imagine, se va y con mucha fuerza se perfora los pies. Y casi agonizando, se va y se clava la otra mano. Y esta mano. Y este hermano dice, en esta mano queda libre con el martillo para pegarle a los hermanos que se burlen de nosotros. ¿Lo entiende? Nosotros no podemos crucificarnos a nosotros mismos. ¿Qué hizo el Señor? Sí, ¿verdad? Él tomó la cruz, Él la llevó, aceptó la voluntad del Padre, pero en el momento Él no se crucificó, Él se rindió. Él puso su vida. Entonces, tal vez, claro, el asunto de la cruz y tomar la cruz, llevar la cruz es tan amplio, pero si pudiéramos resumir por lo menos un pequeño aspecto, sería la palabra rendirse. Rendirse. Dejar que el Señor Dios, por los medios que a Él le parezca bien, por las personas que a Él le parezca bien, por las circunstancias que Él ha preparado, Él complete lo que nosotros no podemos completar. Ese es el primer punto. No podemos crucificarnos. Lo que nos cabe hacer es
rendirnos. El segundo punto es muy precioso también. Y probablemente lo tendría que resumir así. Tenemos que permitir que la obra de la cruz opere y opere rápidamente. Fíjese que al pensar en el proceso de crucificación, ¿cuánto se podría decir? ¿Cuántos detalles podríamos decir? Los pies del Señor, los clavos, las manos, poco a poco perforando, sangrando, las expresiones del Señor de agonía, de dolor. ¿Cuántas cosas? Ahora no vamos a dejar nuestra imaginación ir lejos, porque por más penoso, doloroso y con tantos detalles que podrían haber, ¿se fijó cómo la Biblia describe la crucificación del Señor? Hay páginas y páginas que hablan de la pasión. Desde cuando el Señor, en el partimiento del pan, celebró la Pascua con sus discípulos, hasta que lo sacaron de la cruz, son muchas páginas. Pero la crucificación es una frase. Está aquí al inicio de ese versículo 18, y dice, y allí le crucificaron. Listo. Y ahí empezó a hablar de los que fueron crucificados con él, ahí empezó a hablar de Pilatos. Nosotros nos pinchamos el dedo y nos duele y lloramos y quejamos, le mostramos a la mujer, a los hijos, a los hermanos, al jefe, al espejo, y lo miramos y nos pinchamos el dedo. Aquí el Señor, la palabra dice, y allí le crucificaron. Y listo. La operación de la cruz tiene que ser rápida. Y cuanto a eso quiero examinar con ustedes unos 3 versículos que están después, en el mismo capítulo 19, a partir del versículo 31. Observe qué interesante. Dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Preste atención, mas cuando llegaron a Jesús, ¿cómo le vieron? Ya muerto. No le quebraron las piernas. El proceso de muerte de cruz era un proceso muy lento, muy lento. Iban agonizando y agonizando y agonizando y agonizando hasta que se morían. No podían respirar, cansados. El Señor murió pronto. Humanamente hablando, Él tendría que estar vivo, como los demás. Pero dice que cuando fueron a quebrarle las piernas, vieron que ya estaba muerto. ¿Por qué? Porque Él dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y se rindió. Hermanos, la cruz no es un instrumento de tortura, es un instrumento de muerte. Ahora, ¿por qué nosotros nos sentimos torturados? Porque no nos rendimos. Y luchamos, y no queremos, y nos movemos, y salimos de aquí, de allí. Nos tienen que quebrar las piernas. Como si no fuera suficiente la cruz, aún tienen que quebrar las piernas. No sé cuánto los hermanos han visto de tortura, por lo menos en los diseños, dibujos animados, hay tortura. Aquella de estirarlo. Romeo mencionó aquella madera que tienen que mojarla, estirarla, aquello es tortura, ¿no? Y a cada media hora o qué sé yo, 1 hora van y dan una vueltita más y pasa y se va y sufre. La cruz no es así. Ahora, será así si nosotros no nos rendimos. Cuando entendemos que es el Señor, cuando entendemos que es el momento, tenemos que rendirnos
para que la obra de la cruz opere rápidamente y ya. Así como fue con el Señor cuando ellos fueron a quebrarle las piernas, vieron que ya estaba muerto. Él no luchó. Exactamente lo opuesto de nosotros. Luchamos, resistimos. Y ahí lo que tendría que ser rápido y corto se prolonga. Y el sufrimiento es mucho mayor. Qué bendición para nosotros poder entender cuando el Señor nos pide algo y entregarle. Sí, duele. Es difícil. Se muere, pero se muere hace pronto. Tenemos que aprender a morir pronto. Entonces esos dos puntos, digamos, son los puntos del lado un poco más negativo. Acuérdese, nosotros no logramos crucificarnos a nosotros mismos. No vamos a salir de un extremo en que oímos de la cruz y vamos al otro extremo en que tentamos nosotros mismos hacer lo que solo Dios puede hacer. Y por otro lado, cuando estamos en ese proceso, vamos a acordarnos, vamos a rendirnos al Señor. Pronto, muérase pronto, porque vale la pena. Sufrimos menos. Bueno, ahora vamos a dos aspectos más positivos. Para eso vamos a leer algunos otros versículos. Empecemos en Marcos, el capítulo 8. Vamos a leer 3 textos en que el Señor habló de su crucificación para sus discípulos. El Señor fue muy cuidadoso con sus discípulos. Él no quería que sus discípulos fueran tomados de sorpresa. Entonces Él los preparó. Aún sabiendo que probablemente ellos no creían todo o no lo entendían todo, pero Él los preparó muy bien. Y lo que quiero que ustedes observen es que siempre que el Señor se refirió a su crucificación, no lo hizo solo con respecto a la crucificación, pero siempre con algo que estaba junto, íntimamente ligado con la crucificación. Y eso fue la resurrección. Él nunca habló de su cruz sin hablar de su resurrección. Entonces vamos a ver eso en 3 momentos distintos en que el Señor los preparaba a sus discípulos. Y fíjese que al hablar de la cruz, de su crucificación, siempre habló también de su resurrección. Entonces el versículo 31 de Marcos capítulo 8 dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y resucitar. La obra, el objetivo del Señor no es terminar con la cruz, pero es ir más allá. La cruz es como una puerta que es necesario pasar, sin la cual no se llega a la resurrección, por una razón obvia. Nosotros, hermanos, queremos la alegría, el poder, la paz de la vida de resurrección sin morir. No es posible. ¿Cómo es posible tener todo lo que está implicado, embutido, depositado en la vida de resurrección sin pasar por la muerte? No es posible. Por eso tenemos que mirar más allá. Nuestra tendencia, ¿sabe lo que nos hace? ¿Por qué nos es tan difícil a veces enfrentar la cruz y luchamos? Es porque la única cosa que vemos delante de nosotros es la cruz. Tenemos que permitir que el Señor por su Espíritu, nos lleve a mirar más allá. Y después de la cruz, como el Señor siempre lo dijo, resurrección. Observe que aquí dice, y comenzó. Aquí fue la primera vez que el Señor literalmente, claramente, objetivamente le dijo a sus discípulos que Él sería crucificado. Claro que eso más o menos ya estaba preparado de antes, pero aquí empezó a enseñarles, a prepararlos de veras. Esto ocurrió más o menos 6 meses antes de la crucificación.
Y cuando lo hizo por la primera vez, ya se tomó el cuidado por causa de su amor, porque Él es el buen pastor, y dijo, resurrección. No voy a terminar en la cruz, tampoco en la tumba, pero resucitaré. El próximo texto en que Él dice semejantemente es Marcos en el capítulo 10. Entonces, pase algunas páginas. Marcos capítulo 10, a partir del versículo 32, dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Observe. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Ven eso? El Señor nunca paraba en la cruz. La cruz era indispensable, pero como una puerta para pasar al próximo cómodo. ¿Cómodo? Pieza. Ok. Cuarto. Bueno. Y después vamos a leer ahora en Marcos, aún en Marcos capítulo 14. Y ahora ya está casi al final. Aquí son las palabras que el Señor dijo poquito antes de Pedro decir que jamás lo dejaría, que moriría por él. Versículo 27 y 28 del capítulo 14. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor. ¿Qué es eso? Crucificación. Está refiriéndose a la crucificación. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro dijo lo que ya sabemos. La primera vez que el Señor habló de su cruz, Pedro dijo, Señor, no vayas a la cruz. La última vez que el Señor habló de su cruz, Pedro dijo, bueno, no lo puedo convencer, entonces Él va, pero voy contigo. Pedro también sale de un extremo y se va al otro. Ahora, ¿cómo es que nosotros miramos la cruz? Fíjese que el Señor ve la cruz no como una finalidad en sí misma, pero como un camino indispensable, pero solo un camino para llegar más allá. El libro de Lucas, en el capítulo 24, un texto maravilloso. Son los discípulos que estaban en camino de Emaús. Y ustedes saben bien la historia. Estaban tristes, no entendían y caminaban. El Señor se acercó a ellos, no les reconocieron. Y empezó a preguntarles, bueno, dime, ¿qué pasa? ¿Por qué están así? Por ahí del versículo 19, leemos así. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, ahora vea cómo ellos respondieron. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Punto. ¿Dónde está la resurrección? El Señor había hablado de su resurrección, pero para ellos terminaba con la cruz. Y si no cuidamos, hermanos, podemos caer en ese error de mirar a la cruz como un fin en sí misma. Y eso no es exactamente lo que leemos en la palabra. La cruz es un camino, es una condición sine qua non, sin la cual no se llega a la vida de resurrección.
y tampoco se llega más allá. Pero ¿qué más allá es ese? Entonces vamos al cuarto punto. Si vuelven, no lo vamos a leer porque no es necesario, ya lo leímos. Si vuelven ustedes a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Leímos el versículo 31 y el versículo 31, como vimos, es cuando el Señor por primera vez comenzó a hablar de su cruz, de su crucificación y resurrección. Bueno, entonces ahí está el texto que lo conocemos. Y después, ¿qué encuentra usted en su Biblia? Final del capítulo 8 es eso. Y ya en el capítulo 9, el próximo evento es la transfiguración. Ahora, en los evangelios encontramos esas dos cosas, esos dos hechos relatados en Mateo, en Marcos y en Juan. El Señor hablando de su crucificación y diciéndoles: quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Eso aparece en los tres evangelios. Y también en los tres evangelios sinópticos aparecen la descripción de la transfiguración. Ahora, no es casualidad que la transfiguración es relatada inmediatamente después en las tres veces. No hay nada por medio. Eso no es coincidencia. Porque el Señor lo que le quería decir a ellos es: miren, no solo cruz, no solo resurrección, pero finalmente gloria. Ese es el objetivo final, la meta final, gloria. Y como para decirles: miren, quien quiere venir en pos de mí, ¿cómo entendemos eso? Bueno, nosotros estamos en una posición más ventajosa que los discípulos. Piensen los discípulos. No sabían qué iba a pasar al Señor, aunque el Señor les había dicho. Pero en la cabeza de ellos iba a morir y listo. Allí el camino de Emaús nos muestra eso. La visión de ellos iba hasta la cruz y punto. Pero el Señor quería decirle: no, hay mucho más. Hay mucho más. Y no es solo vida de resurrección, pero también es gloria. Gloria. Quiero leer un texto muy precioso con ustedes, que es Hebreos capítulo 12. 12. El libro de Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Podríamos pedir aquí, vamos a poner el papelito, hacer una pesquisa, una enquete, ¿cómo es eso? Una investigación, una encuesta, perfecto, de cuando miramos a la cruz, ¿qué vemos? Nosotros solo vemos el lado negativo. Y vamos a ser honestos, existe sí el lado negativo. Existe sí el lado negativo. Pero no fue el lado negativo que lo animó al Señor a ir. Aquí dice, déjeme que lo diga bien, ¿no? El cual por el gozo puesto delante de él. Cuando él miraba delante de él, estaba la cruz, pero es como si sus ojos espirituales no estuvieran fijados en la cruz. Él miraba más allá. No solo la resurrección, pero la gloria. Era aquella gloria, aquel gozo de estar con el Padre y disfrutar no solo de la gloria que él tenía antes de la fundación del mundo, pero la nueva gloria que él tendría como el hombre victorioso. Por eso dijo, pasaré por la cruz. Nosotros creemos que el Señor pasó por la cruz solo por causa de nosotros. También por causa de nosotros. Pero en primer lugar, siempre por causa de su Padre. Él es el holocausto perfecto. El holocausto era un sacrificio de los cuales solo Dios participaba.
Él recibía todo, lo quemaban todo y todo subía como humo, agradable al Señor. Si nosotros por el Espíritu Santo vemos más allá y vemos ese gozo, esa gloria que el Señor les permitió a los discípulos que lo vieran en la transfiguración, hermanos, no nos será pesado. Dolerá, pero por la gracia de Dios que sea rápido y pasemos por eso, porque hermanos, lo tenemos que pasar todo día, todos los días. Entonces, que lo aprendamos y que pasemos eso rápidamente. Como dicen en inglés, no cross, no crown. Sin cruz, sin corona. La cruz apunta para una cosa mucho superior, muy superior. La corona, la gloria de estar con el Señor, de tener el Señor formado en nosotros, y de eso lo escuchamos toda la semana. Entonces ahí están mis 2 puntos negativos y mis 2 puntos más positivos. Nosotros no nos crucificamos. Nos rindamos al Señor para que Él lo haga, y que lo haga rápido, lo haga pronto. No tenemos que sufrir tortura, tenemos que morir. No hace falta que se nos quiebren las piernas, además de toda la crucificación. Después, finalmente, la cruz es la puerta para llegar a la vida de resurrección. Un hermano una vez dijo así: si usted se entrega, se rinde a la cruz y muere inmediatamente, puede ser que pasen 3 días como fue el Señor, pero inmediatamente habrá el poder de la vida de resurrección. Eso es automático, no lo tiene que pedir. Eso es consecuencia de la muerte, porque en Cristo morimos, con Cristo resucitamos. Para tocar la realidad de la vida de resurrección con Cristo, tenemos que pasar por la experiencia de cruz. Y finalmente, como si eso fuera poco, aún tenemos la gloria. Y así como el Señor, por causa del gozo que estaba delante de Él, soportó la cruz. Hermanos, la cruz siempre será una experiencia dolorosa, pero no tiene que ser más dolorosa de lo que tiene que ser. Y para que sea así, que el Señor nos permita mirar más allá y ver resurrección y gloria que son de Él. Que el Señor nos bendiga. Amén.